Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice esto la palabra del Señor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ven, Señor, ¿no? Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nombre, mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Lleva por título el sermón de hoy, otras épocas, mismas respuestas. Otras épocas, mismas respuestas. El 25 de enero de 2010 le mandé un correo electrónico a Lea que decía, como no tenés crédito, yo en realidad sí tengo, pero no importa, y esa risa, jejeje, ¿no? Te escribo un mail para solamente decirte que te quiero muchísimo y agregué como 80 O y 120 signos de admiración. Y puse que tengas una tarde como vos, hermosa. Besos. Le agradece, responde ese mail al otro día, dice, oh, se ve que me estaba mirando, qué sé yo. Esto es en el Instituto Bíblico, estaba pasando esto. Dice, ese chico que está en un aula arriba mío, pues ya estaba en recepción, a la izquierda, ¿cómo se estará portando? Atendé a las clases, me dice. No quiero ser la causa de tu distracción, me estaba escribiendo, hermanos, en hora de clase. Usted, si algunas cosas no sé de la Biblia, ya sabe por qué. Sí, no. Dice, después te sacás malas notas y voy a ser culpable. ¿Se da cuenta? Era profeta, hermano. No. Un abrazo caluroso, te quiero mucho. 13 años, más de 13 años de estos correos que buscaban lo mismo, ¿no? Sacando la historia de por sí, que es muy larga, pero el fin terminó siendo el mismo y aquí estamos con casi 7 años de casados y una hija hermosa y una iglesia mucho más linda. Ahora, buscaba lo mismo, la misma respuesta. Esos correos electrónicos de ida y vuelta tenían el mismo fin, recibir una respuesta del otro lado que dijera o hiciera notar lo mucho que nos pasaba, porque todavía era un te quiero, ¿no? Que ya sabe después en qué se iba a transformar. Pero era eso, simplemente eso. Alguno de la época del mail, hoy uno dice un mail para escribir, olvídate, hoy un mensaje de texto, es más, un WhatsApp. Cuando escuchábamos al pastor Rodolfo hablar de su historia de amor, entre comillas era re desesperante, ¿no? Porque él mandaba la carta, tardaba 3 meses en llegar la carta en barco, otros 3 meses después de la respuesta. Así que en 6 meses sabías lo que te había respondido, capaz que ya ni estaba, ¿no? O sea, capaz que lo que le contó 6 meses después, 6 meses tardaba en llegar una carta y así sucesivamente, ¿no? Y uno dice, bueno, nosotros nos escribíamos por correo, activábamos el pack de mensajes de fin de semana, ¿se acuerdan? Comprábamos el pack de 1000 mensajes y uno lo gastaba, esos dedos, abreviaba, aprendimos a abreviar, ¿no? Mandaba emoticones y esperaba que suene el celular ese, bendito, ¿no? Y hoy te regalan los mensajes. Nadie usa mensaje de texto, muy pocos por ahí, ¿no? Hoy es todo por WhatsApp, rápido, che, y uno se desespera, ¿qué pasa que no me responde, no? ¿Qué pasa? Le mandé y le llegó si tiene 2 tildes, pero tiene desactivada la opción de que, ay, este Diego Duarte que no me contesta, le pedí presupuesto, así, ¿no? Ahora, en la relación, en lo afectivo, uno siempre busca la misma respuesta.
Pasaron los años desde esos correos y unos cuantos más y muchos mensajes y packs de mensajes. Y hoy a la tarde le volví a decir que la amaba y tuve la misma respuesta, ¿no?, de ella. O sea, pasan las épocas, cambian los métodos, pero la respuesta es la misma. Y deseo que siga siendo la misma. Y como Cristo describe a su iglesia como esa mirada del novio sobre la novia, Cristo está esperando la misma respuesta de la iglesia. Porque uno dice, pastor, vamos a hablar sobre una iglesia de muchísimos años atrás, pero sigue siendo un mensaje actual. La época cambió, es otra época, pero la respuesta que el Señor busca sigue siendo la misma. Detrás de una carta de amor, porque claramente conlleva amor para la iglesia. Y es más, las otras cartas, por más duras que sean, contienen amor. ¿Por qué? Porque es Cristo queriendo cambiar a su iglesia. Es Cristo queriendo marcarle el paso. Esas cartas buscan la misma respuesta, ser correspondido en amor, tener una misma acción de parte de su iglesia para con Cristo. Ahora, Filadelfia era una ciudad muy especial, tuvo un crecimiento exponencial muy rápido. De las 7 ciudades a las que fue dirigida estas cartas, Filadelfia era la más nueva, la fundada recientemente. Fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II y le pone a la ciudad, le da el nombre de Filadelfia por el amor a su hermano. Y Filadelfia significa amor fraterno. Juan 13:35, no lo busques, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. O sea, el mundo tiene que ver, la iglesia no tiene que ser conocida por lo que es ni por lo que cree, sino por lo que ama. La iglesia tiene que ser conocida por lo que ama, no por lo que es ni los años que tiene, sino por lo que ama. Jesús decía, el mundo va a conocer que son mis discípulos por lo que hablen. No, por el amor que se tengan unos a otros. Por el amor que se tengan todos, no con un grupo selecto, el amor que se tengan todos. Y Cristo vuelve a hacer lo mismo con Filadelfia, este Cristo que lleva la imagen hacia Él, ¿no?, la mirada hacia Él. Y dice el versículo 7, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. El que es santo, 3 veces santo y verdadero. En aquel tiempo, y vamos a verlo luego más adelante, la iglesia, la sinagoga había expulsado a los cristianos. La sinagoga era la palabra de autoridad, era la palabra de verdad para la ciudad. Y ahora Cristo se presenta diciendo, yo soy santo, yo soy el que es apartado, 3 veces santo, pero no solamente eso, soy el verdadero, soy el dueño de la verdad. Soy el verdadero, soy la misma verdad, el que tiene la llave de David, el que tiene la autoridad. No es que la autoridad la tiene una persona o alguna situación. Cristo dice a la iglesia, yo tengo la autoridad absoluta, y dice, lo que Él abre, nadie puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Y a veces pareciera que nosotros solos nos metemos en ciertas situaciones. A veces parece ser que queremos abrir ciertas puertas y queremos que se dé, y obstinados queriendo que se dé, y tratamos de una forma y de otra forma y golpeamos un poco más porque queremos que se abra, porque queremos que se dé, porque queremos que, yo sé que tengo que orar, pero yo siento que es por acá, yo siento que es esto. Y quizás Dios está impidiendo que abras esa puerta. Capaz que renegamos sobre lo que no se da, o al contrario, por lo que se dio. Y Cristo le dice a la iglesia, yo soy la verdad, yo soy el verdadero santo, el que tiene la autoridad, y lo que yo abro, nadie lo puede cerrar. Y lo que yo cierro, lo que yo termino, nadie lo puede abrir.
Iglesia, las épocas cambian, pero Cristo sigue buscando de su iglesia las mismas 4 acciones que vamos a ver ahora y que tuvo la iglesia en Filadelfia. Lo primero, en épocas de puertas abiertas, seguí eligiendo la oportunidad. Versículo 8 dice: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Los cristianos de aquella época, que eran judíos convertidos al cristianismo, empezaron a ser excluidos por los mismos judíos, por sus mismos hermanos. Empezaron a ser excluidos de sus círculos sociales por el amor, por el nombre, el amor al nombre de Cristo. Ahora no solamente pasó eso, sino que los judíos estaban exentos de la ley que exigía la adoración al César. Así que la sinagoga tenía esta exención. Todos los judíos que asistían a la sinagoga podían obviar la adoración al César por un tiempo, obviamente, ¿no? Así que mientras estos cristianos compartían la sinagoga, estaban bajo la misma exención. Hasta que el grupo de cristianos comenzó a crecer y los judíos decidieron echarlos de la sinagoga, y al echarlos de la sinagoga quedaron a merced de los romanos y comenzaron a ser perseguidos. Se dice incluso, algunos historiadores dicen que las familias, cuando alguien se convertía al cristianismo, podía matar a su familiar para así evitar el castigo sobre toda la familia. Era muy fuerte, o sea, los cristianos eran rechazados por sus mismos hermanos, los judíos. Se quedaron sin la sinagoga, sin esa exención de adorar. Su familia podía rechazarles, les perseguían. Y la sensación de que las puertas se cerraban y las manos se soltaban. Qué fea sensación. Pero los cristianos de Filadelfia seguían siendo fieles. El versículo 8 en la traducción lenguaje actual dice: voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. O sea, la iglesia de Filadelfia sabía que en medio de ese problema que atravesaba, podía ver esas situaciones como puertas abiertas delante de ellos. Cuando Pablo escribe su carta a los colosenses, Pablo estaba preso en Roma. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dedíquense a la oración. Le escribe a la iglesia en Colosas: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Pablo podría haber dicho: oren para que seamos liberados. Oren porque la verdad que estamos tan angustiados de esta situación. Oren para que Cristo traiga libertad, rompa las cadenas y podamos salir de este lugar. Y no estaría mal. A nadie le gustaría haber estado en el lugar de Pablo. Y Pablo estaba preso por el mismo evangelio. Pablo estaba preso por predicar la palabra. Y Pablo podría haber pedido eso. Oren para que Dios me saque de esta situación, para que Dios termine esta etapa de mi vida, este proceso, este tiempo. Pero Pablo dice: oren para que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. Oren para que pueda volver a hacer esto. Pablo, en medio de la situación, Pablo ve la puerta, ve la oportunidad. Pablo dice: iglesia, orá para que pueda volver a predicar, para que pueda seguir haciendo, para que Dios abra
una puerta para que yo pueda predicar la palabra, seguir predicando. Ahora te pregunto, ¿podés ver las puertas que Dios está abriendo en tu vida? Las puertas que Dios abre en tu lugar de trabajo, quizás con ese compañero nuevo que llegó a la empresa, o esa compañera nueva que se sumó a la oficina. Puedes ver la puerta abierta con ese nuevo proveedor que conseguiste, o con ese nuevo cliente que hace un tiempo conseguiste, ese alumno que se mudó y llegó al aula de clases, en ese nuevo local que se inauguró cerca de tu casa, en el vecino que se mudó hace poco. ¿Podés ver la puerta abierta? ¿Podés ver la oportunidad que el Señor pone? Y es que a veces las puertas no van a ser tan agradables. A veces las situaciones que Dios permite son puertas para el mensaje, pero a veces el costo es alto. A veces las situaciones no se dan como queremos. Y claro que no. Pero qué bueno es que en medio de esas situaciones, en medio de esas puertas abiertas, podamos encontrar propósito, podamos entender algo clave, que si Dios abre una puerta, a nosotros nos queda, ¿qué? Atravesarla. Porque Dios abre la puerta, ahora tampoco va a ser todo de llevarnos a cruzarla. Cuando llegás acá a la iglesia, los de portería te abren la puerta, no te agarran y te meten adentro, ¿no? Te abren la puerta y vos elegís si entrar o no. ¿No? Ahora, si Dios abre una puerta, yo tengo que pasar, tengo que entrar, tengo que entender el propósito. La iglesia de Filadelfia estaba siendo animada a ver el propósito, estaba siendo animada a que vea la puerta abierta. Pablo veía en su situación y pedía que se sigan abriendo puertas al evangelio. Ahora, si mirás bien la situación que hoy estás viviendo, quizás vas a poder divisar esa puerta abierta. Quizás vas a poder dejar de mirar de manera errónea tu situación y ver que Dios te está abriendo una puerta para que en medio de tu problema, en medio de tu situación, en medio de eso que estabas viviendo como la iglesia de Filadelfia, puedas predicar la palabra, puedas llevar el mensaje de salvación. Dios usando tu vida, mi vida, para llevar ese hermoso mensaje, para hacer brillar su luz en medio de la oscuridad. El mismo Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, y dice versículo 1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando vengas para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra, ¿de qué? De Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. En épocas de puertas abiertas, seguí eligiendo la oportunidad de predicar. Seguí eligiendo y viendo la oportunidad de llevar a alguien el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Ahora, en épocas de escasez, seguí obedeciendo su palabra. Versículo 8, el mismo versículo dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. La iglesia de Filadelfia, como les dije, estaba creciendo. Empezó a crecer y ya eran muchos. Así que los judíos los sacan. Ya no eran parte de la sinagoga. Y hasta su círculo podía entregarlos. Y creo que la sensación quizás para los cristianos de Filadelfia habría sido la sensación de desventaja, hasta de injusticia. Y creo que a veces hay gente que se siente o que siente que la vida o en la vida corre con desventaja. Gente que mira a los demás, mira a los que están a su alrededor y siente que corre con desventaja.
No dejan de compararse, no dejan de comparar lo que el otro tiene, lo que el otro alcanzó. No dejan de comparar el esfuerzo que hizo alguien en la vida y el estatus o la posición o el contacto o el buen pasar o el buen nombre. Una vida sin sobresaltos, personas con capacidades destacadas, familias que parecieran no tener problemas y las personas tienden a sentirse en desventaja. Claro. Mirá, si tiene esto, con eso obviamente puede hacer lo otro. Claro, si yo tuviera eso, yo también haría lo mismo. Seguramente lo dijiste o lo habrás escuchado una vez. Claro, así sí. De esa manera, claro que sí. Lo que pasa es que vos hablás desde la posición de esto, lo otro. Personas que en la comparación se sienten en desventaja. Y como te decía, lo más probable es que los cristianos de Filadelfia se sentían en desventaja. Eran parte de una sinagoga, ya no. Estaban excluidos de adorar al César, ya no. No les perseguían, ya no. Y su familia podía matarlos. La verdad que jugarse por el nombre de Cristo era una decisión de vida o muerte. En desventaja, en aparente desventaja. Ahora, no se trata de cuánta fuerza tengamos en comparación a los demás. No se trata de lo que tengamos en comparación a los demás. Se trata de ser fieles a Cristo, fieles a Dios. La fidelidad determina el tamaño de tu fuerza y de tu recompensa. La fidelidad a Cristo, a su palabra. Una obediencia que podemos vivirla, transitarla día a día. La fidelidad es lo que va a determinar el impacto de nuestra vida. Arriba el Señor no te va a decir, bueno, qué bien, cuánto lograste en la vida. Te va a decir, buen siervo y fiel. No va a destacar otra cosa el Señor. No va a destacar otra cualidad que sobresalga. Solo va a destacar la fidelidad. ¿Fuiste fiel con lo que te di? ¿Fuiste fiel con lo que te presté en vida? Sean 6 millones de dólares o sean un sueldo básico. ¿Fuiste fiel con lo que puse en tu mano? ¿Fuiste fiel con un hijo, con 10, con 15? ¿Fuiste fiel? Fuiste fiel a tu esposa, fuiste fiel a tu esposo, fuiste fiel a la iglesia, fuiste fiel en el servicio, buen siervo y fiel. El Señor no va a medir otra cosa. Y a veces uno termina guiándose por los dones. Claro, porque el don se destaca tanto, pero el Señor no nos va a medir por dones. Nos va a medir por frutos. Fidelidad. Cuando se da la historia de David y Goliat, en 1 Samuel capítulo 17, y usted conoce la historia, ¿no? El gigante contra el pequeño, el gigante experimentado en guerras con su armadura, con su lanza, con su escudero, ¿no? Un guerrero victorioso que pasado y ávido de experiencia, un rey diciéndole al pequeño, no vas a poder, te va a comer crudo, porque tenía mucho el gigante, tenía mucha experiencia, tenía mucha capacidad en su armadura de resistencia, tenía mucha altura, tenía mucho nombre. Y me encanta lo que este pequeño David dice. 1 Samuel 17:45. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina. Paréntesis. David ya tenía su honda y 5 piedras en su bolso. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti. No dice con su honda, no dice con sus 5 piedras del río. Yo vengo contra ti ¿en qué?
en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Yo, el Señor, te conquistará y yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Fíjense la diferencia. Un pequeño que no tenía nada en comparación a este guerrero ante los ojos humanos. Pero un pequeño que tenía todo. Porque él dijo, yo no importa si tenía la onda, dijo, yo vengo a vos en el nombre del Señor de los ejércitos. Vengo contra vos en el nombre que es sobre todo nombre. No importa cómo se llame tu problema, no importa qué es lo que venga enfrente tuyo. No. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pocas fuerzas para el que mira de manera tradicional, pocas fuerzas. Y quizás hoy vos tenés pocas fuerzas, poco recurso, poca experiencia, poca trayectoria, pocos contactos, poco alcance. Pero lo más poderoso que podés tener y retener es el nombre de Cristo, es su palabra. Eso es lo más importante. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Fíjense qué consejo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿No se acuerdan? La semana pasada ibas a repetirlo, ibas a hablar en tus conversaciones, en la mesa, en el camino. De día y de noche vas a meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces... Y no dice que es producto de tus fuerzas, no dice que es producto de tu dinero, no dice que es producto de tu título, no dice que es producto de tus contactos, no dice nada, absolutamente nada de eso. La Biblia nos iguala a todos. Porque entonces, solo así, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En épocas de escasez, seguí obedeciendo su palabra. Seguí obedeciendo su palabra. En épocas de juicios injustos, seguí disfrutando de su amor. Versículo 9. Dice, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies, y ellos reconocerán que es a ti a quien amo. La iglesia estaba pasando por un momento tan particular, porque la iglesia que decía ser la verdad, la sinagoga de los judíos, que se jactaba de su nombre, que se jactaba de su poder, de su autoridad, los expulsa, los saca. Habían emitido juicios injustos, porque ya no merecían ser parte de la iglesia. Y Cristo les dice, le estaba diciendo que aquellos que habían emitido juicios injustos, aquellos que habían adoptado una postura errónea contra ellos, iban a tener que reconocer el amor de Dios en ellos. Iban a tener que reconocer la verdad, iban a volver arrepentidos. Y la verdad que es tan difícil atravesar juicios injustos. Es tan difícil pasar por esas situaciones que no hacen honor a la verdad y que pesan en el corazón. Esas situaciones incómodas. Quizás tu familia no entiende tu decisión. Quizás algunos están en desacuerdo con el cambio que tuviste de vida. Quizás hay otros que hablan por celos. Otros envidian lo que Dios puso sobre tu vida. Otros mienten.
para cuidar su imagen. Mienten por otros y de otros para cuidar su imagen. Juicios injustos. Me cae mal. ¿Por qué? No sé, me cae mal. No lo paso, no lo trago. En algo raro debe andar. Algo debe haber pasado para que esté acá. No, algo pasó porque seguramente es que conozco a fulano que conoce a mengano y ese mengano tiene un vecino de otro vecino que le dijo que fulano está en algo raro, pastor. No, es que lo que pasa es que esa familia, juicios injustos. Y hasta muchas veces, muchísimas veces, fuera de lo real. Gente que por miedo miente. Y no tiene problema de ensuciar a otros. Y Cristo le dice a la iglesia, voy a hacer que esa gente vuelva a pedirte perdón. Voy a hacer que esa gente reconozca la verdad, que reconozca el fiel amor que te tengo. Y es en esas épocas de juicios injustos, en esos momentos de injusticia, que Cristo le dice a la iglesia, vos descansá y disfrutá de mi amor. Salmo 37, 5 y 6 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. El año pasado vivimos una situación como familia muy particular. Y fue una situación muy violenta, muy violenta. Una situación injusta. Una situación alejada de la realidad. Al punto tal de que en una semana, en un solo día, llegué a tener 4 episodios de taquicardia. Estaba estresado, estaba nervioso. Tenía que venir acá. Estuvimos una semana viniendo a la iglesia desenfocados totalmente con esta situación, preguntándole al Señor por qué, con ganas de, obviamente, de justicia. Y un Dios que nos decía que no. Y un Dios que nos volvía a hablar de que no era la forma, no era la manera. Y qué injusto se siente cuando alguien miente. Qué injusto se siente cuando alguien quiere tapar su error con mentiras. Y difama. Y hace creer a otros algo que no es. Pero cuando uno espera en esos momentos injustos, uno puede sentirse abrazado, arropado por el amor de Dios. Y me encanta esa versión del Salmo 37. Entrega al Señor todo lo que haces, todo lo que estás haciendo. No, pero lo que pasa es que en el trabajo mi jefe y fulano que dijo que yo había hecho, y no es que fulana que dijo que fue mi culpa y fue lo otro, es que el teléfono descompuesto. Y hay que salvar la imagen. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. No a justicia por mano propia. Porque es tan natural. Y hoy con las redes sociales, en un segundo podemos ajusticiar a alguien. En un segundo podemos hacerlo. ¿Sabe que yo tenía todo en mi mano para hacer justicia? Me bastaba solo unas líneas de redacción en mis redes sociales, más lo que tenía como prueba para eliminar a todos los que hablaban mal. Pero Dios me dijo, así no es. Y no le voy a mentir que a lo largo del año estuve tentado tantas veces a volver a hacerlo. Porque la sensación de injusticia es tan fuerte.
Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? Mía es la venganza. Y cuando hablo de venganza no hablo de que sí, que le vaya mal al otro. No. Sí, ahora va a ver quién es mi Dios y ahora va a pagar por todo. No se trata de eso. Porque no nos olvidemos que tenemos que amar. Mi nombre significa Dios es mi justicia. Y Alejandro el defensor de hombres, ¿no? Así que si hay algo que me puede y no puedo es con las injusticias. Gracias a Dios por la esposa que tengo, que me dice, no, pará, respirá, pará. Gracias a Dios que hay cosas que pasan por ella y no por mí. Pero gracias a Dios que Dios es nuestra justicia. No, pero es que es mi familia, pastor. Nadie habla mal de mi familia, ¿no? No es que pastor, es mi nombre. O sea, acá. Encomendá tu causa al Señor. Sí, pero usted sabe lo que... Encomendá tu causa al Señor. Encomendá tu causa al Señor, que conoce los corazones, que sabe bien lo que pasó. Y Cristo dice a la iglesia, estos que te detractaron van a pedirte perdón. Y van a reconocer el amor de Dios sobre tu vida. Esta semana hablábamos con alguien por una situación y vieron cómo somos, ¿no? O sea, porque es así. Que, pastor, deme unos textos bíblicos para esta situación, ¿no? Como uno quiere ir con la Biblia, que está bien. O sea, no lo sé. El lunes vengo y te voy a contestar lo que me dijiste. Y voy con 7 versículos bíblicos por el número de la perfección y lo destrozo. Y va a ver que todo lo que me dijo estaba mal, ¿no? Somos así, ¿no? Y ya vimos ahí una discusión en redes sociales, ya le estamos respondiendo, ¿no? O sea, y la Biblia dice, en lo que respecta a ustedes, estén en paz con todos. Estén en paz con todos. Estén en paz con todos. Y si hay cosas que todavía no se le revelaron a otro, porque está en ese proceso, tranquilo, ya le va a caer la ficha. Ya le va a caer la ficha. Ya lo va a entender. No, pero yo se lo voy a hacer entender. No, está bien, Espíritu Santo 2, ¿verdad? Deja que si no. ¿Qué pasa? Quizás hay mucha gente que habló mal de vos. Me encanta, pastor, que van a venir a pedirme perdón. No, no es eso. Voy a disfrutar ese momento. No, iglesia, no es el corazón correcto. No es el corazón correcto. Que tengas misericordia el Señor de todos nosotros. Aprendamos a descansar más en Dios. Él es justo. Dios es tu justicia. Dios es tu justicia. Dios sabe lo que pasó, Dios sabe lo que hiciste, por qué lo hiciste, Dios sabe lo que hablaste, Dios sabe, Dios es tu justicia. Y si sos inocente, como decía el salmista, Él va a hacer resplandecer tu inocencia como el amanecer. Lo último, en épocas de prueba, seguí confiando en su cuidado. Versículo 10 dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Perseverar, sé fiel hasta la muerte, decía, ¿no? Este es Cristo hablándole a la iglesia, diciéndole, prepárate, arreglate, yo ya vuelvo. No, vengo a buscar una iglesia pura, santa, sin manchas, sin arrugas. La iglesia estaba siendo perseguida y estaba por venir una persecución mayor.
Y uno dice, ay, pastor, no, hábleme de cosas lindas, de que la semana me va a ir súper bien. Deme una palabra que la pueda dibujar en la pared porque me encantan. Y Cristo le dice a su iglesia que ama, las cosas se va a poner peor. Pero Cristo mismo le había dicho, iglesia, yo tengo la llave, soy el que tiene la llave de David. Yo soy el que tengo la autoridad absoluta, yo tengo el poder absoluto, yo tengo el control absoluto. No es Roma, no es la sinagoga. Soy yo el que tengo la autoridad. No es una persona, no es tu jefe, no es una circunstancia, no es un problema, no es un diagnóstico. Es Cristo el que tiene la autoridad sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu familia. Y es que cuando la cosa se pone difícil, se nos hace difícil confiar. Se nos hace difícil descansar. Se nos hace difícil porque queremos tener el control de todo. No hay peor cosa que sentarse al lado de alguien que recién aprendió a manejar. Uno va pisando, ¿no?, el fondo donde no hay pedales, ¿no? Y uno va mirando los espejos. Cuidado, cuidado, ya lo vi. Son esos momentos donde uno se arrepiente de corazón. Dice, Señor, aquí voy. Porque nos desespera no tener el control. Bueno, yo voy a descansar a mi forma, Dios. Yo ya tengo arreglado cómo solucionar esto. Vos acompáñame y yo no te pido más nada. No. ¿Vos querés tener la llave? Porque la llave la tiene Él. Y si me la das a mí, yo lo soluciono rápido y te la devuelvo. No te gastes conmigo, pues ya tengo. Nos cuesta. ¿Y qué sigue después? ¿Y cómo vamos a pasar esto? ¿Y cómo va a ser tal cosa? ¿Sabes que cuando los discípulos están con los 5,000, Jesús le pregunta a Felipe, Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para esta multitud? ¿Y saben lo que hace Felipe? Y el texto dice que le preguntaba porque ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le dice, no hay lugar donde, no hay forma, ni porque trabajemos todo el año, no nos alcanza la plata para comprar el pan para esta gente. Ahora fíjense qué particular. Jesús no le preguntó si podían comprarlo. Jesús no le preguntó cómo podían comprarlo. Jesús solo le dijo, ¿dónde compramos? Y Felipe le responde el cómo. No, es que no hay forma. Por más que lo hiciéramos así. Y encima después termina menospreciando lo que encuentra. Acá hay un nene, maestro. Tiene unos pancitos, unos peces. Pero ¿qué es esto para tantos? O sea, un discípulo que se enfocó en lo imposible. Y un discípulo que con lo que llegó solo le vuelve a recordar a Jesús que es poco. Solo le vuelve a recordar a Jesús que hay algo pero no alcanza. O sea, con esa mentalidad no va a haber milagro. Mirando lo incorrecto no va a haber milagro. Y así somos, queremos resolver nuestros problemas en el cómo, en la cantidad. Es que si hubiera más de esto, ahí sí podríamos. Cuando Dios no te está preguntando cómo lo vas a hacer, ni Dios tampoco te está preguntando si te alcanza. El gran miedo de los padres primerizos, ¿cuál es? Ser malos padres. Ser mala madre, ser malo papá. Estar haciéndolo bien. Y claro, vienen las otras que ya son mamá y te hacen sentir una inútil. Ay, no, ese nene está muy abrigado. Ay, se va a resfriar. Está muy amarillo. No, de boca, hacelo dormir así. No, la frutilla no, hasta los 2 años no.
Vos te sentís un inútil. Y te sentís un mal padre. Ya después con el segundo y tercero decís qué malo que fui con el primero. Es que nunca nos vamos a sentir preparados. Hasta el día de hoy no me siento preparado para estar al frente de una iglesia. Y espero hasta el día que me muera sentir lo mismo. Porque en mi debilidad Él se hace más fuerte. Porque en las cosas que yo no puedo, Él deja mostrar su poder. Porque en las cosas que me atormentan o me dan miedo, Él sigue cuidando. Él sigue mostrando que va adelante, que abre camino, que sigue cuidando nuestras vidas. Aún en medio de las cosas que atravesamos, podemos descansar en Cristo, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Colosenses 3, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. No es que hay que mirar la tierra y decir, piensen en las cosas del cielo, poné la mira en el cielo, en las verdades del cielo, pensá en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque cuando ves las de la tierra te desesperás, te angustiás, te amargás, porque ustedes han muerto a esta vida y tu verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y sabemos, el miércoles les decía a la iglesia, a veces no lo vamos a entender. No vamos a entender por qué pasó. No vamos a entender por qué tarda, por qué no llega. No vamos a entender por qué vivimos esto. Pero sabemos que a los que aman a Dios, ¿y cuántos aman a Dios? Todas las cosas ayudan a bien. La iglesia, Cristo viene pronto. Y el versículo 11 le dice, yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. En épocas de puertas abiertas, seguí eligiendo la oportunidad de predicar. En época de escasez, seguí obedeciendo su palabra. En época de juicios injustos, seguí disfrutando de su amor. Y en épocas de pruebas, seguí confiando de su cuidado. Padre, te damos gracias, gracias, gracias. Dale gracias, iglesia. Gracias, Padre del cielo, gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque pasan las épocas, pasan los tiempos. Señor, pasan los años, crecemos, cambiamos. Señor, nos desarrollamos, pero la respuesta que esperás sigue siendo la misma. Un corazón rendido, un corazón que aprenda fidelidad en medio del proceso, en medio de las pruebas. Un corazón que aprenda a estar rendido, un corazón que aprenda a derramarse frente a la persona correcta, en la presencia del Señor, frente a Cristo, frente a aquel que ama su alma, frente a aquel que da fuerza, frente a aquel que abre el camino donde no lo hay, frente a aquel que tiene el poder de cambiar toda realidad. Pasan las épocas, pasaron los años para cada uno de nosotros. Has sido fiel, Señor, pero sigues esperando la misma respuesta de tu iglesia. Señor, acá está mi corazón, acá está mi vida rendida. Señor, las épocas pueden repetirse, los problemas pueden repetirse, Señor, las circunstancias pueden repetirse, pero la respuesta de nuestra vida siempre será la misma: el corazón rendido, la dependencia a ti, Señor, constantemente, el que hace brillar, Señor, su sol, su justicia sobre nuestras vidas. Señor, el que cambia las realidades, el que sopesa los pensamientos y el corazón. Señor, cuánto te necesitamos. Cuánto te necesitamos en medio de las situaciones que hoy vivimos. Cuánto te necesitamos en medio de las situaciones que atravesamos.